Y un culebrón que tiene todos los condimentos. Miren, primero, surge en el Palacio Real. Hay glamour. Hay poder allí. Tiene suspenso, tiene acción, tiene drama, hasta policial tiene. Tiene valores. Hay lealtad. Hay compromiso. Hay arrepentimiento. Hay gracia en esta historia. Y también tiene antivalores. Hay asesinato. Hay abuso de poder. Hay destrato. Hay despotismo. Hay enmascaramiento. Les cuento de qué se trata esta historia. Segunda de Samuel comienza con la entronación de Saúl como rey de Israel. Y Saúl va comportándose de alguna manera que a Dios no le agrada, entonces piensa en David como el sucesor de Saúl. Y el Señor escoge a David para ser este rey de Israel. Y le va bien, la verdad que le va bien. Triunfa en sus batallas militares, hace lo que tiene que hacer como rey, dirige el ejército. Es guiado por un profeta de nombre Natán, que aparecerá en nuestro texto. De hecho, es confirmado en el trono por él. Y Natán le dice: vos seguís para adelante porque Dios está con lo que vos haces. Así que hace. A David le va muy bien. Pero, en el contexto de la historia que nos toca trabajar hoy, David, una siesta, se levanta y ve a una mujer que se está duchando y usa de su poder para traerla al palacio. Obviamente no es que le hace una invitación, habrá mandado una guardia del palacio a decir: el rey quiere que te presentes ante él. Él tiene relaciones sexuales con esta mujer. Esta mujer está justo luego del tiempo, en el tiempo de mayor fertilidad, y queda embarazada. Esta mujer es esposa de un militar que está en la batalla peleando con el ejército de Israel. Y cuando esta mujer vuelve y le dice al rey que está embarazada, este rey, a quien le había ido todo bien y que tenía la anuencia de Jehová en sus acciones, empieza a patinar, empieza a resbalar. Y entonces, en vez de mirarse, asumirse, empieza a tramar desde el poder impune que tiene cómo matar al esposo de esta mujer. Primero lo llama para que venga una noche, que se retire del campo de batalla y venga al palacio, y trata de que se acueste con su señora esa noche, cosa de disfrazar el embarazo de esta mujer llamada Betsabé como si fuera de su esposo. Su esposo es tan leal a sus compañeros en el frente de batalla, a su jefe en el centro de batalla, que dice: yo no puedo hacer eso estando mis compañeros luchando. No puedo dar esos lujos. Así que la primera insinuación de David es que vaya y se acueste con su señora. Urías, así es el nombre del esposo de Betsabé, dice que no. David trata de emborracharlo para ver si, borracho, sí va a la casa y tiene relaciones con su mujer. Tampoco lo logra. Y lleno de cinismo, viendo que esto no sucedía y sus planes para encubrir su adulterio no dan resultado, escribe una carta. El pobre y bueno de Urías lleva una carta
para presentársela al jefe del ejército en el campo de batalla. Esa carta no contiene ni más ni menos que la sentencia de muerte de Urías. Urías lleva la carta en donde David le dice a su capitán: ponelo a Urías en el frente más fragoroso de la batalla y déjalo solo. Obviamente Urías muere. David trama todo como un escenario ideal para que él no quede complicado y dice que le da instrucciones a su jefe allá en el frente de batalla. Mandó un mensajero y decirle al mensajero que cuando él diga que Urías muere, yo me voy a enfurecer y me voy a hacer el que me preocupa. Fíjense, toda esta maquinación, toda esta maquinaria, toda esta invención del rey para encubrir, para zafar. Llega un día al palacio del rey un mensajero diciendo que se había perdido parte del ejército, no solo muere Urías, sino que mueren otros que quedaron junto a él, y que Urías también había muerto. Y David dice: bueno, en una guerra la gente muere, ¿qué va a hacer? Este es el preámbulo del texto que ahora vamos a leer. ¿Qué pasa después de eso? Bueno, es lo que el texto nos va a explicar. Y le pedí a algunas personas que me acompañen ahora en la lectura para que cada una de estas personas identifique a un personaje en esa historia. O sea, que ustedes van a poder escuchar cómo suenan en diferentes voces los personajes de este pasaje de 2 Samuel. Vamos a leer del capítulo 11, versículo 26, hasta el capítulo 12, versículo 14. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto por él. Pero después que pasó el luto, David mandó que la trajeran y la recibió en su palacio. La hizo su mujer y ella le dio un hijo. Pero el Señor no le agradó lo que David había hecho. El Señor envió entonces al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: en una ciudad había 2 hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya. Y de sus hijos comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: Tú eres ese hombre, y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu señor, y aún el reino de Israel y Judá. Por cierto, fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías, el hitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer, puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer.
Jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. David admitió ante Natán, he pecado contra el Señor. y Natán le respondió, El Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Reconozcamos a los personajes de esta historia, ¿sí? ¿Quiénes intervienen en esta historia? Cuéntenme. Natán. ¿Qué es Natán? Según el texto, profeta de Dios. Muy bien. ¿Quién más está en esta historia? David, David. ¿Qué es David? rey. Rey. Y les hago una aclaración. Antes de David, el reino estaba partido, norte y sur. En David, Dios le da el privilegio a David de unificar la nación. O sea que David es el rey de una nación unificada. Todo un logro. Muy bien. ¿Quiénes más están en este pasaje? Dios. Bien, el Señor. Perfecto. ¿Quién más? Urías. Muy bien. ¿Cuál era la ocupación de Urías? Soldado. Jefe, sí. Y también tiene una relación marital con Betsabé, el otro personaje. Son un matrimonio. Muy bien, estos son los personajes que hay. Fíjense que el texto comienza diciendo que esta historia que relatamos al principio tiene una visión de parte de Dios. A Dios no le gustó lo que David había hecho. A pesar de que le había ido tan bien, a pesar de que Dios tenía tantas expectativas en él, a pesar de que lo había bendecido tanto, a pesar de que le había concedido tanto, a Dios no le gustó esta actitud que tuvo David, obviamente en su adulterio, obviamente en el abuso de su poder, obviamente casi una violación, entendida en el contexto de lo que David hace con Betsabé. Betsabé no tiene ninguna forma de defenderse. Si le cae la guardia real a buscarla a la casa y le dice, el rey quiere estar con vos, ¿qué puede hacer Betsabé? Decir, no, porque yo estoy casada. No, porque yo recién termino mi periodo. No, porque en una de esas quedo... No hay forma. Tenemos en David diríamos hoy, un agresor sexual. ¿Sí? Tenemos en David a alguien que maquina el mal de otra persona, que maquina encubrir su pecado y cuando no le da resultado maquina la muerte del otro. Les cuento que prediqué este texto en una cárcel, la cárcel de Bower, en Córdoba, a los presos, y les decía a los presos, tal vez ustedes están acá por mucho menos que lo que hizo David, por mucho menos, por todo lo que hizo David. Tal vez ustedes simplemente fueron encargados de asesinar a alguien. David hizo mucho más que eso. Trató de encubrir desde su impunidad todo. No se privó de nada. Me miraban así los presos. Pero esta historia es fuerte en ese sentido. Y claro, se imaginan que si Betsabé no podía, por esta asimetría de poder en que hay entre el rey y ella, no podía decir nada, el que tampoco podía decir cosas muy abiertamente era Natán. Por eso Natán es instruido por Dios y dice,
anda a hablar con el rey. Pero no va y le dice de una, vos sos un adúltero, vos sos un asesino, vos... ¿Qué hace David? Cuéntenme. Le presenta una analogía. Le presenta una parábola, un relato ficticio, pero a la vez un relato real, contundente. O sea, un relato que un rey, un pastor de ovejas, alguien que vive en un pueblo en la Palestina de aquel tiempo puede entender perfectamente. Esa es una parábola. Jesús usará mucho las parábolas luego en el Evangelio para hablar también de ciertas verdades del reino de Dios. Bien, esta parábola tiene un fuerte contraste entre varios puntos. La parábola empieza diciendo que hay un hombre que, ¿cómo lo plantea? Como rico y uno pobre. El hombre rico tenía ¿qué? Muchas ovejas y tenía también vacas. El hombre pobre ¿qué tenía? Una sola. Y la describe con mucha ternura cómo había tratado a esa oveja. ¿Qué dice el texto? La tenía como una hija. Es una frase que nosotros hoy entendemos perfectamente, ¿sí? Comía el mismo plato, le hacía cariñito, la tenía allí, la ponía cerca de un lugar calentito en el invierno, la cuidaba, le cambiaba el agua para que... Todo esto que uno hace con algún animal doméstico que ha incorporado en la casa. Hay mucha ternura, ¿no? Dice que al hombre rico le llega un visitante y hay que hacer una cena en honor del visitante. ¿Qué hace el hombre rico? Cuéntenme. ¿Toma alguna de sus muchas ovejas o de sus muchas vacas? ¿Qué hace? Le roba, le toma por la fuerza sin que pueda defenderse. El hombre pobre le toma por la fuerza la única ovejita que este hombre tenía. Pobre ovejita, claro que sí. Y pobre hombre, ¿no? Muy bien, claro, David es rey, está escuchando su historia. Y ustedes saben que los reyes en aquella época administraban justicia, además de ser reyes y tener toda la estrategia para la guerra y para la conquista y para ordenar al pueblo, también juzgaban los hechos de la nación. Un juez de nuestra época moderna. Así que David escucha esta historia, entiende bien porque fue pastor, sabe lo que son las ovejas, sabe como juez lo que es el abuso de poder, sabe lo que es la injusticia como juez. Entonces David se ve que por adentro se sulfura, diríamos nosotros, ¿sí? Y salta. ¿Y qué dice David? Cuéntenme. Ese hombre debe morir. ¿Y saben por qué lo dice? Porque tiene en mente Levítico y tiene en mente Éxodo. Sabe que la ley dice eso. Sabe que la ley dice concretamente, si un hombre le roba la oveja a otra, debe morir y debe devolver. David está citando la ley. Es juez de Israel. La tiene clarísima. Servirá aplicársela a él mismo. Ahí está, ahí lo... ¿Qué hipocresía que hay ahí? Ahí hay hipocresía. Muy cierto, Matías. Claro que sí. Y Natán, guiado por Dios, se ve que lo quiere llevar a ese lado. Porque ¿qué le responde después que David salta como buen juez de Israel? ¿Qué es? Y David el juez enjuicia a David el rey. Está claro lo que está pasando en el texto, ¿no? David el juez enjuicia y declara la sentencia para David el rey. Tú eres ese hombre. ¡Wow! Pequeño detalle, diría Matías. Tú eres ese hombre, acá hay un problema. Le trata de decir Natán, ¿no? Y esta es la fuerza de la parábola. La parábola parecía una cosa lejana para David. Hombre rico, hombre pobre, ovejita, vaca, visitante, una comida. Eso no tiene nada que ver con mi vida, tiene que haber pensado David. Yo acá no estoy.
esto no tiene que ver conmigo, esto no me roza, tiene que haber pensado David. Pero la parábola tiene este juego de que en una historia que parece que no roza a nadie y que es una simple historia inocua, llega un momento que se hace presente una verdad que es incuestionable. Y esto es lo que pasa, es el gran golpe de las parábolas, es este momento de la definición y del desafío enorme que se viene a través de la parábola. Y Natán le va a explicar por qué él es ese hombre, y la descripción que hace es tremenda. Porque este rey que hemos visto en toda 2 Samuel, que le ha ido muy, muy bien, y que Dios empodera y le dice, vos dale para adelante, que yo estoy con vos. Viene ahora el descargo de Dios de las cosas que no le han gustado a esta historia, que él mismo ha construido y ha sido el protagonista principal. Le dice que no ha tenido en cuenta la ley. Esa ley que citó hace un ratito para dictar sentencia, vos no has tenido en cuenta eso. Lamento, le dice Dios, me decepciona que hayas actuado de esa manera. Mira, le dice Dios, no sé si te diste cuenta, yo te hice rey. Yo te libré de que Saúl te matara, porque Saúl, el rey anterior, te quería matar a vos, porque sabía que vos venías después de él. Yo te libré, por si no te acordás. Yo te puse como rey. Es más, unifiqué los reinos para que vos seas rey de todos. Te di las mujeres del harén de Saúl, a vos las puse en tus brazos, dice el texto hebreo. Puse en tus brazos las mujeres de Saúl. Y te di otras que vos querías tener. Y te permití que avances como rey y que conquistes terrenos. Y que le des a Israel un tiempo de avances. Y te permití que pudieras llevar adelante tu trabajo. Y te guié. Y te di a Natán para que te acompañe y te fortalezca y sea mi voz para con vos. Y dice Dios, por cuanto no viste todo esto y por cuanto menospreciaste el consejo de vida que yo te di a vos, que está en la ley, es que ahora esa misma violencia que vos has causado en la familia de Urías y Betsabé va a ser la violencia que va a seguir tu vida. Y acá hay algo importante en el pasaje, ¿no? Nosotros lo describimos hoy porque sabemos de que la violencia es una espiral. Esto es lo que dice el texto. Vas a vivir el espiral de la violencia. Esa violencia que no tiene fin. Que quien la inicia hace que después otros la potencien y la potencien y la potencien y crezca indefinidamente. ¿Ustedes se imaginan al jefe del ejército que recibió este papel en manos de Urías? ¿Qué debe haber pensado de su rey? Piensen, ustedes, jefe de un batallón, que reciben de parte del rey una carta que dice: mata a este tipo, que es soldado fiel mío, que traté de convencer para que se acueste con su señora y no lo hizo, porque es tan leal, porque es tan consciente de su trabajo, porque es tan buen tipo, que no quiso hacer eso. Este ejemplo de vida, y que el rey diga: mátalo. ¿Qué rey tengo?, habrá pensado el jefe que recibió esa carta. ¿En manos de quién estoy? ¿Qué persona sin escrúpulos? Este es nuestro rey. Toda esa violencia genera genera descrédito. Y obviamente la historia de David confirma eso. 4 hijos se le murieron a David. 4 hijos suyos. La violencia, esa violencia que hizo que él matara a Urías, se volvió en contra de él. Se volvió algo espiralado, incontenible. Finalmente, después de escuchar todo esto, hay algo muy bueno en David. No proyecta el mal. No dice: bueno, lo que pasa es que esta mujer
hizo un show de striptease frente mío y yo, qué sé yo, no me pude negar, viste que yo soy varón, soy un varón del patriarcado, soy un tipo acostumbrado al poder, soy una persona sexualmente potente, soy alguien que soy rey y que puede tener todas las mujeres del reino. Este texto nos dice que David tiene algo muy bueno. Se reconoce entre este hombre rico que le quitó, le robó la oveja al hombre pobre, que la mató, y que él es el culpable en esta historia. Y asume eso. Este texto no lo dice mucho, pero ayer en nuestro estudio bíblico desarrollamos mucho de el Salmo 51, que es donde David un poco abre su alma y nos dice qué fue lo que él sintió. Y si estuvieron atentas a la lectura de hoy, habrán visto lo que él dice. Yo he pecado contra ti. Mi pecado está siempre en mi mente. No me puedo borrar eso que me pasó. Me duele. Siento vergüenza de eso. Te pido que vos pases por alto con tu misericordia esto que soy yo. David se asume. Y tiene esto muy bueno delante de Dios, ¿no? Que el Salmo 51 explica potentemente. Pero hay algo también que me interesa de ese Salmo 51. Porque David en esta experiencia en la cual se identifica, es capaz de asumirse, es capaz de autopercibirse, diríamos hoy con estos términos nuestros, ¿sí? Es capaz de autopercibirse. David en esta circunstancia descubre a cierto Dios. Y el Dios que David descubre según el Salmo 51 es el siguiente. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. El Dios que David conoce en esta experiencia de vida es un Dios de amor. Es un Dios de compasión. Es un Dios de gran ternura. Es un Dios que reconoce y enjuicia el pecado, pero lo perdona. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué suceso! ¡Qué final tan bueno para algo que se fue haciendo tan tortuoso! Algo que empezó bien en la vida de David, pero que después se desbarrancó. Y algo que termina siendo un descubrimiento de él mismo y del Dios en quien cree. Esto es lo que dice el pasaje. Permítanme ahora que yo comente algunas cosas en tono de pregunta y de dolor, si se quiere. Me duele que el pasaje no hable mucho de las víctimas. Betsabé es víctima. Betsabé es víctima del abuso de poder del rey. Betsabé es víctima del patriarcado en el cual vive. Betsabé es víctima de que le maten el esposo, de que el rey le mate el esposo. Y por cómo termina la historia, Betsabé es víctima de que se le muera un hijo. En menos de un año tiene dos pérdidas centrales Betsabé: su esposo y un hijo. ¿Les parece poco, mujeres? Tremendo. Betsabé es una víctima, una mujer devastada por esta situación, por el antojo de un señorito llamado rey, de un varoncito hijo del patriarcado. Urías es una víctima en el texto. ¿Qué hizo mal Urías? Al contrario, ser fiel, ser responsable con su trabajo, pensar en la nación, entregarse, estar en el frente de batalla, ser coherente con eso. ¿Qué hizo de mal Urías para merecer esta muerte premeditada en la mente y el corazón del rey? Urías es una víctima.
Y poco nos dice el texto de la víctima Betsabé, y parece no haber justicia para Betsabé en el texto, y parece no haber justicia para Urías en el texto. Y ni que hablar del niño inocente que nace de la unión sexual de David y Betsabé. El texto termina diciendo, Natán le termina diciendo a David, vos vas a vivir y el Señor te va a perdonar, pero ¿sabes qué? El hijo que tuviste con Betsabé va a morir. ¡Wow! ¿Qué culpa tiene ese niño de los hechos de seres adultos, desacertados hechos de seres adultos? Y quiero que se queden con esta idea de las víctimas que no aparecen en el texto, que no aparecen puestas tal vez directamente, como a mí me hubiera gustado que aparezcan, pero el texto no es mío, el texto del Espíritu Santo. Ya tendré algunas palabras para esto también. Bueno, me pregunto ahora qué nos deja esta historia a nosotras, a nosotros. ¿Qué aprendemos de Dios en esta historia? Bueno, algunas cosas que el texto dice. Dios es un Dios de justicia. Es un Dios que reconoce el pecado, que se da cuenta donde hay cosas erradas. Un Dios que dice lo que tiene que decir cuando el pecado está mal y no hay otra forma de decir esto es pecado. ¿Sí? Pero es un Dios que no se queda con el juicio, ¿no? Aquí el juicio y la denuncia no tienen la última palabra. La última palabra la tiene su amor, su ternura, su compasión, su perdón. ¿Y saben qué? Hasta el sentido de una nueva oportunidad. La apertura a una nueva oportunidad, obviamente contando con el arrepentimiento de David. ¿No es cierto? La nueva oportunidad. Y esto es importante. A ver, no sé cuántos años de creyente, de evangélico, de evangélica tenés. A veces a nosotros hasta me parece que no somos conscientes de nuestros pecados. Me parece que somos buena gente. Jesús vino por todo. Y la verdad que por mí vino, pero podría no haber venido. Porque casi que yo tengo tantos años de fe que... Y hay pecado en nuestra vida. A ver... Tenemos que asumirnos. David lo hizo, es un ejemplo de eso. Claro, no tuvo escapatoria tampoco, me dirán ustedes. Yo puedo ocultar algunas cosas, me dirán ustedes. Yo puedo enmascarar algunas cosas que a David no pudo. Pero que somos seres pecadores, que erramos, que hacemos daño con lo que hacemos y con lo que no hacemos, es cierto. Y este texto me llama a mí a asumir mi pecado. Soy un ser pecador. Y no sé cómo me verán ustedes a mí, pero hay cosas que hago muy mal. Muy mal. Y hay cosas en las que hago daño. Y hay cosas que no soy honesto. Y hay cosas en las cuales no soy cuidadoso. Y todos podremos decir cosas como estas. Lo bueno es que se las podemos decir a Dios. Porque encontramos en Él este Dios que le llama pecado a nuestro pecado, que no se agrada de lo que hacemos mal, pero que ese juicio no tiene la última palabra, sino que nos abre posibilidades desde su amor, desde su compasión, desde su ternura, desde su perdón, desde sus nuevas oportunidades para nuestras vidas. Así que esto pienso que es algo básico del texto que aprendemos de Dios. ¿Qué aprendemos de David? Bueno, aprendemos que todos somos pecadores, ¿sí? Y aprendemos de lo bueno que es asumirse. A veces es medio tortuoso esto de asumirse. A veces no nos sale de una. A veces no tenemos mucha gimnasia para reconocer nuestros errores. Pero ojalá haya parábolas que nos lleguen, ojalá haya natanes que nos hablen de parte de Dios y que nos convenzan de las cosas que no queremos ver, porque nos autopercibimos de otra manera, no como nos ve Dios, sino tal vez
como nos vemos nosotros, desde nuestra cultura evangélica aprendida, desde nuestros miles de años como institución religiosa, de nuestros unos cuantos años como evangélicos. David se sumió y él es un ejemplo para esto. Y pienso que David conoció a ese Dios a través de esa experiencia tan fuerte, ese Dios de amor, de perdón, de bondad, de misericordia, de piedad. A propósito, miren, hace 3 días salió en Infobae una noticia que Flor me la compartió y me impactó. ¿Saben qué pasó con... recuerda en marzo el asesinato del colectivero de la línea K? Bien. El gobierno difundió imágenes grabadas de esa situación. ¿Saben que un familiar del asesino reconoció al asesino? ¿Saben que ese familiar pidió consejo a un pastor evangélico para ver qué hacer? ¿Saben que ese pastor evangélico aconsejó a ese niño de 19 años y a esa familia que se presenten a la justicia? Un Natán, este hermano tuyo, mío, un Natán, un hombre guiado por Dios, un hombre que conoce quién es Dios. Me animo a intuir detrás de esto. Una persona que sabe que el pilar de violencia no tiene manera de pararse si uno no asume lo que pasa, si uno no asume su pecado. Una persona que, un pastor, un hermano nuestro, que indudablemente ha conocido a este Dios de amor, de perdón, de ternura, de nuevas oportunidades. Me impactó. Ustedes y yo vivimos en esta ciudad. Ustedes saben lo que es la violencia, yo también, y lo que es el espiral de la violencia en esta ciudad. Miren lo que pasó, miren este consejo dado por un hermano nuestro, guiado por el Espíritu de Dios, evidentemente, para decir, la verdad es importante, asumir lo que uno hizo es importante, asumir el pecado es importante, asumir las consecuencias es importante. Encontrarse con el Dios de amor, perdón y nuevas oportunidades en los momentos más tortuosos de la vida es más importante que callar el pecado. Eso le debe haber dicho este pastor. ¡Qué ejemplo! ¡Qué cosa tan concreta! ¿Cómo esta situación de David puede aterrizar tan bien en nuestra cultura y en lo que vemos? Me sorprendió este hecho, de buena manera. ¿Qué aprendemos de Natán? Y aprendemos de que hay que ser fiel a Dios, bastante creativo a veces, para decir algo al poder de turno. Cuando el poder de turno se cree que está por encima de las leyes, que tiene un poder ilimitado, que es dueño de la vida de las personas, cuando desde el poder se cree que no hay límites para lo que son sus caprichos y deseos, alguien tiene que alzar la voz. Tiene que aparecer la comunidad profética. Tienen que aparecer los siervos y las siervas de Dios que, como Natán, enfrentan con creatividad y verdad al poder y dicen lo que hay que decir en nombre de Dios. Y es tremenda esta predisposición de Natán a ser vocero de Dios. Tremenda. Se jugó el pellejo, Se jugó el pellejo. Si a David le agarraba un ataque de rabia incontenible, ¿saben dónde terminaba Natán, no? Si no tenía ganas de aceptarse y asumirse, ¿saben dónde termina Natán, no? Natán tuvo esa valentía. Natán tuvo esa convicción de parte de Dios de decir, esto es lo que tengo que decir. Y lo tengo que decir ahora. Y lo voy a decir con creatividad.
y lo voy a decir hasta con amabilidad, y lo voy a decir con una estrategia, pero lo voy a decir y no me voy a callar. ¿Y cuánto hace falta que nosotros, como personas que tenemos valores desde donde mirar la vida, desde donde vernos como sociedad, nuestra iglesia, nuestra comunidad aquí, que vive en esta ciudad, y nuestra iglesia a nivel nacional, con la cual compartimos esta vida en la Argentina, tenemos mucho para decir también, cada vez que el Señor nos llama. Y esto es algo que este pasaje también nos trae. Nuestra iglesia metodista, nosotros como comunidad, nosotros como personas, tenemos también el llamado de Dios a no callar aquellas cosas que Él quiere decir a través de nosotros. Y bueno, también este texto nos pregunta qué aprendemos del abuso de poder en nuestros gobernantes. Y aprendemos de que los círculos y espirales de violencia son incontenibles. Y que eso es una realidad que nos atraviesa a todos. Y que no debemos permitir que esos círculos de violencia nos maten como sociedad. Nos maten los proyectos, nos maten nuestros hijos, nos maten nuestros trabajadores, nos maten. Y una última cosa que tiene que ver con mi, entre comillas, no quiero ser hereje, objeción al vacío respecto de las víctimas en los textos de 2 Samuel y el Salmo. Me reconforta saber que el Jesús del Nuevo Testamento es el Jesús de las víctimas. Ahí el Evangelio me convence. Yo veo al Jesús del lado de las víctimas. Yo veo al Jesús que está con la viuda de Naín, que ha perdido a su único hijo y que lo resucita. Ella, víctima del desamparo social, así hubiera quedado. Jesús le resucita el hijo. Y resucitándole el hijo, la resucita a ella. Yo veo al Jesús que está en una sinagoga y hay una mujer encorvada que hace 18 años que sufre. Y Jesús le dice: endereza. Y los que están en la sinagoga se escandalizan porque es sábado y porque están en la sinagoga. Y Jesús no repara en eso. Él está con la víctima. 18 años, les dice Jesús. 18 años que la conocen, que saben que está así. ¿Cómo no se le mueve el corazón de misericordia? Yo sé del Jesús que está con ese padre desesperado que habla y le dice: a unos cuantos kilómetros de aquí, más de 40, tengo un hijo que se está muriendo. Y no sé qué hacer. Y es una persona que tiene acceso a buena medicina, pero lo va a buscar a Jesús, a 40 kilómetros de su residencia. Y él le dice: anda, que tu hijo está sano. Jesús está con las víctimas, con los que no tienen otras posibilidades. Y así resucita también a una niña adolescente. Y así también libera de una sinagoga a personas atribuladas por los demonios. Y así está con los enfermos, los marginados de su sociedad. Y así se sienta a comer con los que todos desprecian porque son cobradores de impuestos. Jesús está con las víctimas. Jesús está con los marginados en el Nuevo Testamento. Es la gran tesis del Evangelio de Lucas. Así lo vemos a Jesús. Sobre todo desde la sensibilidad de Lucas. Jesús es este Dios que llega a las víctimas. En el rostro de Jesús vemos a ese Dios de amor, de perdón, de compasión, de ternura, que no es otra cosa que el Dios de la gracia.
Esto es, si juntamos todo eso y decimos, este es el Dios de la gracia, estamos diciendo todo eso. En Jesús vemos al Dios de la gracia en la Palestina del siglo I. Y como que eso me reconforta, porque sé que Dios está con las víctimas y que es sensible al dolor, a la enfermedad, a la marginación, a la postergación. Quiere el Señor bendecirnos para poder aprender de este culebrón lo bueno que este culebrón tiene para nuestra vida, para nuestra fe individual y comunitaria, para que realmente el Espíritu de Dios pueda manifestarse en nosotros y la gracia de Dios pueda ser vista en nuestra vida, en nuestras acciones. Amén. Amén.